La carta de Valeria me cambió. No de la forma en que las cartas cambian a la gente en las películas, con música inspiradora de fondo y un montaje de superación personal. Me cambió de la forma en que cambia una herida que se infecta. Lentamente, desde dentro, pudriendo todo lo que toca hasta que no queda más remedio que abrirla y dejar que salga el veneno. Durante semanas no hice nada. Seguí con mi rutina de autómata: instituto, casa, cama, insomnio, repetición. Mis padres me miraban con esa mezcla de preocupación e impotencia que ya conocía demasiado bien. Habían visto cómo mis amigos desaparecían, cómo Valeria intentaba quitarse la vida, cómo su hijo se consumía día a día sin razón aparente. Y no podían hacer nada porque no sabían nada. Porque yo no les contaba nada. ¿Qué iba a decirles? Que una criatura sin forma nos perseguía desde una alcantarilla. Que había visto huellas que no correspondían a ningún animal conocido. Que soñábamos lo mismo las mismas noches, que escuchábamos murmullos que no existían, que sentíamos su presencia en cada rincón oscuro de nuestras vidas. No. Algunas verdades son demasiado grandes para pronunciarlas en voz alta. Algunas verdades solo pueden vivirse en silencio, en la soledad de una habitación a las 3 de la madrugada, mientras el mundo duerme ajeno al horror que se esconde bajo sus pies. Pero la fecha se acercaba. 2 años desde la desaparición de Lucas. 2 años desde que Mateo nos despertó con su ausencia. El patrón era claro: uno cada año, como un tributo, como una deuda que se cobraba en plazos exactos. Y yo era el único que quedaba en la ciudad. El único que no había huido. El único que estaba al alcance de lo que fuera que habitaba en aquel túnel. Una noche, a principios de otoño, tomé una decisión. Estaba tumbado en la cama, mirando el techo como hacía todas las noches desde hacía meses, cuando sentí algo distinto. No era la presencia habitual, esa sensación de ser observado que ya formaba parte de mi día a día como el latido de mi corazón o el aire en mis pulmones. Era algo más intenso. Más cercano. Como si lo que fuera que me seguía hubiera decidido acortar la distancia. Me incorporé lentamente. La habitación estaba a oscuras, iluminada solo por la tenue luz de la farola que se filtraba a través de las cortinas. En la esquina, junto al armario, el mismo lugar que Valeria había descrito en su carta, la oscuridad era más densa. No era una sombra proyectada por ningún objeto. Era una mancha en la realidad, una concentración de negrura que parecía palpitar ligeramente, como si respirara. Me quedé inmóvil. Mi corazón golpeaba contra mis costillas con una fuerza que estaba seguro de que podía oírse desde fuera. Mis manos aferraban las sábanas con tanta fuerza que los nudillos se me quedaron blancos. No se movió. No avanzó hacia mí. Simplemente estaba allí, observándome sin ojos, esperando sin prisa. Como si supiera que no había escapatoria. Como si quisiera que yo lo supiera también. No sé cuánto tiempo pasó. Los segundos se estiraban como goma, cada uno más largo que el anterior. En algún momento, la mancha comenzó a disiparse, diluyéndose en la oscuridad normal de la habitación como tinta en agua. Y entonces, justo antes de desaparecer por completo, escuché algo. Un murmullo. No eran palabras. No era un idioma que yo pudiera reconocer. Era un sonido húmedo y vibrante, como si alguien estuviera hablando dentro de una tubería metálica, con una voz que no estaba hecha para gargantas humanas. El mismo sonido que habíamos escuchado aquella noche en la entrada del túnel. El mismo que Valeria oía cada noche antes de dormir. El mismo que me perseguía en mis pesadillas. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, se fue. La habitación volvió a ser solo una habitación. La esquina junto al armario estaba vacía. La luz de la farola dibujaba sombras normales en la pared. Todo había vuelto a la normalidad. Pero yo sabía que eso era una ilusión. La normalidad se había roto hacía 2 años, y ya no había forma de repararla. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, con la espalda apoyada contra la pared y los ojos fijos en la esquina, esperando que volviera. No lo hizo. Pero supe, con una certeza absoluta, que volvería. Y que la próxima vez no se limitaría a observarme. Tenía que hacer algo. Tenía que encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde. Los días siguientes los dediqué a investigar. Empecé por la biblioteca pública. Pasé horas revisando archivos de periódicos locales, buscando cualquier mención de desapariciones extrañas cerca de la alcantarilla o del túnel del Arroyo Viejo. No encontré nada anterior a Lucas. O no había nada, o los casos nunca se habían relacionado con ese lugar. Luego busqué en internet. Foros de misterio, páginas de leyendas urbanas, blogs de aficionados a lo paranormal.
Palabras clave como criatura alcantarilla, sombra sin forma, murmullo en túneles, desapariciones anuales. La mayoría de los resultados eran basura, creepypastas mal escritas, historias inventadas para asustar a los niños, teorías conspiranoicas sobre cocodrilos albinos y sectas ocultas. Pero encontré algo. En un foro casi abandonado, con un diseño que parecía de principios de los 2000, un usuario había publicado un hilo titulado: "Algo vive en las alcantarillas de mi ciudad". El autor relataba una historia extrañamente similar a la mía, un grupo de adolescentes que se adentraba en un túnel de drenaje, una presencia que los seguía después, desapariciones espaciadas en el tiempo. El hilo tenía más de 10 años de antigüedad. El usuario había dejado de publicar repentinamente después de un último mensaje. Creo que me ha encontrado. No sé si volveré a escribir. Intenté contactar con él. El mensaje rebotó. La cuenta ya no existía. Seguí buscando. Encontré menciones aisladas en otros foros, comentarios sueltos en hilos sobre desapariciones sin resolver, referencias vagas a el que espera bajo la ciudad o la deuda del túnel. Eran fragmentos, retazos de historias que nunca se completaban, como si quienes las contaban hubieran sido interrumpidos antes de poder terminarlas. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad de casa, una costumbre que ya era casi un ritual, vi algo que me heló la sangre. La cámara del patio trasero, la que tenía el punto ciego junto al muro bajo, captó una distorsión a las 3:14 de la madrugada. La imagen se volvió borrosa durante unos segundos, como si una interferencia electromagnética hubiera afectado al sensor. Y cuando la imagen se aclaró, allí estaban. Huellas. No eran pisadas humanas. No eran huellas de ningún animal que yo conociera. Eran hendiduras alargadas e irregulares, como si algo se hubiera arrastrado por la hierba apoyándose en extremidades que desafiaban cualquier anatomía reconocible. La hierba alrededor estaba chamuscada, igual que aquella primera vez junto al limonero. Y lo peor, las huellas formaban un camino. Un camino que iba desde el punto ciego del muro hasta la ventana de mi habitación. Allí se detenían. Como si lo que fuera que las había dejado se hubiera quedado allí, justo debajo de mi ventana, mirando hacia arriba. Esperando. Esa noche supe que se me acababa el tiempo. Ya no podía seguir investigando desde la seguridad relativa de mi casa, fingiendo que el peligro estaba lejos. El peligro estaba aquí. Había estado aquí todo el tiempo, rondando el perímetro de mi vida como un depredador paciente que conoce los hábitos de su presa mejor que la presa misma. Solo me quedaba una opción. La que había estado evitando desde el principio. La alcantarilla. Elegí una noche sin luna. No fue una decisión consciente, simplemente ocurrió que el cielo estaba cubierto de nubes espesas que ocultaban cualquier atisbo de claridad. Como si la ciudad misma conspirara para envolverme en la oscuridad que tanto temía. Me preparé como pude. Cogí la linterna que había comprado para reemplazar la que se apagó aquella noche, una linterna nueva de las que se anunciaban como irrompibles y a prueba de agua. Metí en la mochila una navaja multiusos que había pertenecido a mi abuelo, un teléfono completamente cargado, aunque sabía que probablemente no funcionaría allí dentro, y una copia de la carta de Valeria. No sabía por qué llevaba la carta. Quizás para recordarme por qué estaba haciendo esto. Quizás para sentir que ella estaba conmigo de alguna forma. Esperé a que mis padres se durmieran. Las horas pasaron lentas, pesadas, cada minuto cargado de una tensión que me oprimía el pecho. A las 2 de la madrugada, cuando los ronquidos de mi padre resonaban por el pasillo, me deslicé por la ventana de mi habitación. El aire exterior era frío y húmedo. Olía a tierra mojada y a algo más, algo que no supe identificar entonces pero que luego reconocería, el olor del túnel. Ese hedor dulzón y metálico que se te pegaba a la ropa y a la piel y que tardabas días en quitarte de encima. Caminé por las calles vacías de la ciudad. Las farolas proyectaban círculos de luz anaranjada que yo evitaba instintivamente, manteniéndome en las sombras como si ya formara parte de ellas. No me crucé con nadie. Ni un coche, ni un transeúnte, ni un animal callejero. La ciudad parecía muerta, como si todos sus habitantes supieran, a un nivel inconsciente, que esa noche no era seguro estar fuera. Llegué a la fábrica textil abandonada en unos 20 minutos. El edificio seguía igual que 2 años atrás, un esqueleto de hormigón y ventanas rotas que se recortaba contra el cielo nublado. Rodeé la estructura hasta el barranco trasero, y allí estaba. La entrada del túnel. El arco de cemento seguía manchado de musgo y de años de abandono. La reja torcida colgaba del mismo gozne.
Nuestros grafitis aún eran visibles en las paredes, aunque la humedad y el tiempo habían empezado a difuminarlos. La firma de Valeria con sus letras redondas. El personaje de Mateo, el gato con ojos de robot. Las letras góticas de Diego, tan perfectas que parecían impresas. El tag de Lucas, agresivo y lleno de ángulos. Y el mío. Un garabato infantil comparado con los demás. Me quedé un momento mirando aquellos restos de otra vida. De la vida que teníamos antes de que todo esto empezara. Antes de que la oscuridad del túnel nos reclamara como suyos. Luego encendí la linterna y di un paso hacia la entrada. El interior estaba exactamente como lo recordaba. El olor a humedad y a podredumbre. El sonido del agua corriendo por el centro del suelo, un hilo constante que reverberaba contra las paredes de cemento. La oscuridad más allá del alcance de mi linterna, densa y hambrienta, tragándose la luz como si nunca hubiera existido. Avancé lentamente. Mis pasos resonaban en el túnel, amplificados por el eco, anunciando mi presencia a lo que fuera que habitaba allí dentro. Era una estupidez, lo sabía. Estaba haciendo exactamente lo que no debía hacer, adentrarme solo, sin testigos, sin un plan real más allá de encontrar algo. Pero ya no me importaba. El miedo que sentía en mi casa, la certeza de que aquello vendría a por mí tarde o temprano, era peor que cualquier cosa que pudiera encontrarme en el túnel. O eso creía yo entonces. El túnel se extendía más de lo que había imaginado. Los primeros metros eran idénticos, cemento desconchado, manchas de humedad, el hilo de agua sucia serpenteando por el suelo. Pero a medida que avanzaba, el paisaje empezó a cambiar. Las paredes se volvieron más irregulares, como si el túnel hubiera sido excavado en parte sobre roca natural. El olor se intensificó, volviéndose más orgánico, más animal. Y entonces encontré lo primero. Era una zapatilla. Una zapatilla deportiva, de esas que estaban de moda hace un par de años, cubierta de barro seco y de algo que parecía musgo negro. La reconocí al instante. Era de Lucas. Las había estrenado la semana antes de que desapareciera, y recuerdo que Mateo se había burlado de ellas porque eran demasiado blancas para pintar de noche. Me agaché para recogerla. Mis dedos rozaron el tejido, y en ese momento sentí algo. Una vibración. Un zumbido de baja frecuencia que parecía provenir de las paredes mismas del túnel. No era un sonido audible, sino algo que sentías en el pecho, en los huesos, en los dientes. Como si el túnel entero estuviera vivo y respirara a un ritmo imperceptible. Dejé la zapatilla donde estaba y continué avanzando. Encontré más cosas. Un teléfono móvil con la pantalla destrozada. Una mochila vacía, mordida por algo que había dejado marcas de dientes o de lo que fuera que tuviera esa cosa en el tejido sintético. Trozos de ropa desgarrada, esparcidos por el suelo como migas de pan en un cuento siniestro. Y luego, los huesos. No eran humanos. Al menos, no del todo. Eran fragmentos pequeños, astillados, como si algo los hubiera roto para extraer el tumetano. Algunos parecían de animales pequeños, ratas, pájaros, quizás algún gato callejero. Pero otros eran más grandes. Y tenían una forma que mi cerebro se negaba a procesar. El olor se volvió insoportable. Un hedor a podredumbre dulzona, a carne descompuesta en agua estancada, a algo que llevaba años pudriéndose en la oscuridad sin que nadie lo encontrara. Me tapé la nariz con el cuello de la camiseta, pero no sirvió de mucho. El olor estaba en todas partes, impregnando el aire, el agua, las paredes. Y entonces lo vi. Al principio fue solo un movimiento en el límite de mi linterna. Una ondulación en la oscuridad, como si el aire mismo se hubiera espesado de repente. Luego, lentamente, la forma empezó a definirse. Era como lo había descrito Valeria en su carta. Una sombra, pero no como las que proyectamos cuando nos da la luz. Era más densa, más negra, una concentración de oscuridad que parecía absorber la luz de mi linterna en lugar de reflejarla. No tenía una forma fija, se retorcía y se deslizaba sobre sí misma, como una nube de tinta en agua, cambiando constantemente sin llegar a ser nunca algo reconocible. Sus extremidades, si es que podían llamarse así, eran alargadas e irregulares, como raíces retorcidas de un árbol muerto. Se apoyaba en ellas para moverse, arrastrándose por el suelo del túnel con un movimiento antinatural, como si no estuviera sujeta a las leyes de la física que gobernaban el resto del mundo. Y sus manos eran lo peor. Demasiados dedos. O quizás ninguno. Cada vez que intentaba enfocarlas, mi visión se volvía borrosa y mi mente se negaba a registrar lo que estaba viendo. El murmullo comenzó de nuevo.
Esa voz que no era voz, ese sonido húmedo y vibrante que parecía venir de todas partes a la vez. Pero esta vez, en medio del ruido, creí distinguir algo. Palabras. O intentos de palabras. Fragmentos de voces que reconocía. Ayúdame por favor. No quiero. Eran ellos. Eran las voces de Lucas y de Mateo, entremezcladas en el murmullo de la criatura como ecos atrapados en una grabación defectuosa. La cosa los había absorbido de alguna forma. O los estaba usando. O quizás ellos seguían allí dentro, de alguna manera, atrapados en esa masa de oscuridad sin forma. Mis piernas se negaron a moverse. Me quedé paralizado, con la linterna apuntando directamente a aquello, incapaz de apartar la mirada. La criatura se detuvo a unos metros de mí. No avanzó. Simplemente se quedó allí, observándome sin ojos, esperando. Y entonces entendí. No me había atacado porque aún no era mi turno. El patrón era claro, uno cada año. Y todavía faltaban semanas para que se cumpliera el segundo aniversario de la desaparición de Mateo. La criatura no se regía por impulsos, sino por reglas. Reglas que yo no comprendía, pero que ella seguía con una precisión ritual. Yo no estaba allí para morir. Todavía no. Estaba allí para ver. Para entender. Para saber qué me esperaba cuando llegara mi momento. La criatura se desvaneció lentamente, diluyéndose en la oscuridad del túnel como si nunca hubiera estado allí. El murmullo se apagó gradualmente, dejando solo el sonido del agua corriendo y el latido ensordecedor de mi propio corazón. No recuerdo cómo salí de allí. Tengo imágenes sueltas, como fotogramas de una película dañada, mis pies tropezando con los huesos del suelo, mis manos raspándose contra las paredes de cemento, el haz de la linterna oscilando descontrolado mientras corría hacia la salida. En algún momento tropecé y caí de bruces sobre el agua sucia, y cuando me levanté, algo me agarró del tobillo. Fue un contacto breve, apenas un roce. Pero el tacto de aquello. No era una mano. No era una garra. No era nada que hubiera tocado antes. Era viscoso y frío, y al mismo tiempo quemaba como si estuviera cubierto de ácido. Me solté de una patada, impulsado por una adrenalina que no sabía que poseía, y seguí corriendo sin mirar atrás. La entrada del túnel apareció ante mí como una boca de luz grisácea. Salí disparado al exterior, jadeando, con el corazón a punto de estallarme en el pecho. No me detuve hasta llegar a las calles iluminadas de la ciudad, donde las farolas anaranjadas me devolvieron a una realidad que ya no me parecía real. Me derrumbé junto a un contenedor de basura, el mismo donde nos habíamos reunido aquella primera noche. Vomité hasta que no me quedó nada en el estómago. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. Y cuando finalmente reuní el valor para mirar mi tobillo, vi la marca. En el pantalón vaquero, justo donde aquello me había agarrado, había una huella. No era una mano, ni una pata, ni nada reconocible. Era una marca alargada e irregular, de un color negruzco que parecía haberse fundido con el tejido. La toqué con la punta de los dedos. Estaba viscosa, y desprendía un olor a podredumbre y muerte que reconocí al instante, era el olor del túnel. Llegué a casa cuando el cielo empezaba a clarear. Me colé por la ventana de mi habitación y me encerré en el baño. Me quité la ropa y la metí en una bolsa de basura, incapaz de soportar el olor que desprendía. Me duché con agua casi hirviendo, frotándome la piel hasta dejarla enrojecida, intentando arrancar cualquier rastro de aquel contacto. Esa noche no soñé con el túnel. Soñé con las voces. Con Lucas y Mateo pidiendo ayuda desde dentro de aquella cosa, atrapados en una oscuridad de la que no podían escapar. Y supe, con una certeza que me heló hasta los huesos, que ese sería mi destino si no encontraba la forma de romper el patrón. Los meses siguientes fueron una cuenta atrás silenciosa. Mis padres, desesperados por mi evidente deterioro, aceptaron la propuesta de mi hermano mayor. Él se había mudado años atrás a otro estado, había conseguido un trabajo estable y había comprado una casa modesta en las afueras de una ciudad pequeña. Que venga a vivir conmigo, les dijo por teléfono. Un cambio de aires le vendrá bien. Aquí puede terminar el instituto, empezar de cero. Supliqué durante semanas. No tuve que fingir desesperación, porque era real. Cada noche que pasaba en esa casa, en esa ciudad, sentía que el tiempo se me escapaba entre los dedos como arena. La fecha se acercaba. La criatura se aparecía cada vez más cerca, primero en el patio trasero, luego en el pasillo de mi casa, finalmente en la esquina de mi propia habitación. Siempre inmóvil. Siempre observando. Siempre esperando. Mis padres cedieron. No sé si fue porque vieron algo en mis ojos que les asustó, o porque simplemente se quedaron sin recursos para ayudarme.
El caso es que una fría mañana de invierno, metí mis cosas en una maleta y me subí al coche de mi hermano. Mi madre lloró. Mi padre me dio un abrazo torpe y me dijo que me cuidara. Yo les prometí que llamaría todas las semanas. Mi última noche en esa ciudad fue la peor. Me desperté a las 3 de la madrugada, sobresaltado por un grito. Mi propio grito, atrapado en mi garganta. Estaba empapado en sudor, con el corazón galopando en el pecho. La pesadilla había sido tan vívida que aún podía oler el hedor del túnel en el aire de mi habitación. Me incorporé lentamente. Y entonces lo vi. Estaba en la puerta de mi habitación. No en la esquina junto al armario, como de costumbre. No fuera de la ventana, observando desde la distancia. Estaba en la puerta, bloqueando la única salida, a menos de 2 metros de mi cama. La criatura era más grande de lo que recordaba. O quizás la oscuridad de la habitación la hacía parecer más imponente. Su masa informe ocupaba todo el marco de la puerta, rezumando una negrura que parecía absorber la poca luz que entraba por la ventana. Sus extremidades se extendían por las paredes y el suelo como raíces de un árbol enfermo. Y su murmullo. Su murmullo llenaba la habitación como agua sucia, ahogando cualquier otro sonido. Grité. Grité con todas mis fuerzas, con una voz que no reconocí como mía. Grité hasta que mi garganta ardió y mis pulmones se vaciaron. Mis padres llegaron corriendo en cuestión de segundos. Mi madre encendió la luz del pasillo, y el resplandor repentino inundó mi habitación. No había nada. La puerta estaba vacía. El marco de la puerta, despejado. La criatura se había desvanecido en el instante en que la luz tocó la oscuridad. Pero en el suelo, justo donde había estado, había marcas. Hendiduras en la madera, como si algo pesado se hubiera arrastrado por allí. Y un olor persistente, débil pero inconfundible, a podredumbre y agua estancada. Mi madre dijo que seguro que había sido yo con los zapatos llenos de tierra. Que no me preocupara, que eran cosas del estrés de la mudanza, que todo iría bien. Mi padre no dijo nada. Solo me miró con una expresión que no le había visto nunca. Una mezcla de miedo y de incomprensión. Como si acabara de ver algo que no encajaba en su visión del mundo y no supiera qué hacer con ello. A la mañana siguiente, me fui. Los años pasaron. Me mudé con mi hermano, terminé el instituto, encontré un trabajo mediocre en una oficina mediocre, conocí a una mujer maravillosa que inexplicablemente decidió casarse conmigo. Tuvimos una hija. Compramos una casa con jardín. Hice todo lo que se supone que debe hacer una persona normal para construirse una vida. Pero la normalidad era una fachada. Una pintura fresca sobre una pared podrida. Porque nunca dejé de verlo. Al principio eran apariciones esporádicas. Una sombra en el rabillo del ojo cuando volvía tarde del trabajo. Una sensación de ser observado en el supermercado, en el cine, en el parque donde llevaba a mi hija a jugar. Luego las apariciones se hicieron más frecuentes. La criatura estaba allí, siempre al límite de mi visión, siempre esperando. Nunca me atacó. Nunca se acercó lo suficiente para tocarme. Era como si supiera que yo ya le pertenecía. Como si nuestra deuda estuviera pendiente y ella tuviera toda la eternidad para cobrarla. Mi amiga Valeria se puso en contacto conmigo años después. Había rehecho su vida en España, tenía un trabajo, una pareja, un futuro. Pero en sus correos electrónicos, entre líneas, podía leer el mismo miedo que sentía yo. Ella también lo veía. Ella también sabía que aquello no había terminado. Y entonces llegó la noticia. Andrés. El cuarto del grupo, el que se había ido a vivir con su madre a otro estado. Había vuelto a nuestra ciudad natal para visitar a su padre. Una visita breve, de apenas un fin de semana. Desapareció la primera noche. Ya habían pasado años desde lo de Mateo. Años desde que ninguno de nosotros había puesto un pie en aquella ciudad. Pero la criatura seguía allí. Esperando. Cobrando su deuda en plazos exactos, sin olvidarse de nadie. Supe entonces que no podía volver. Que si algún día pisaba de nuevo aquella ciudad, aquel túnel, aquella alcantarilla, la criatura reclamaría lo que consideraba suyo. Mi turno había sido pospuesto, no cancelado. Mi huida me había comprado tiempo, pero no me había liberado. Ahora escribo esto desde el salón de mi casa, con mi hija durmiendo en su habitación y mi esposa viendo la televisión en el sofá. Es de noche. Fuera, la oscuridad se arremolina contra las ventanas como un animal hambriento. Y en el jardín trasero, junto al árbol que plantamos cuando nos mudamos, hay una sombra que no proyecta nadie. Me observa. Siempre me observa. Mi esposa dice que son imaginaciones mías. Que el estrés, que el trauma de lo que viví de adolescente, que debería ir a terapia.
Mis amigos, los pocos que me quedan, piensan que estoy algo loco. Pero algunos, cuando vienen a casa y miran por la ventana del jardín, se quedan callados de repente. Ven las huellas en la hierba, esas hendiduras alargadas que no corresponden a ningún animal conocido. Ven la zona chamuscada junto al árbol, donde nada crece desde hace años y no dicen nada, pero sus ojos me lo confirman todo. No estoy loco. Lo que despertamos en aquella alcantarilla cuando teníamos 15 años sigue aquí. Nos ha seguido a todos, a su manera, esperando el momento adecuado para reclamarnos. Uno por uno. En plazos que solo ella conoce. No sé cuándo será mi turno. No sé si alguna vez lo sabré. Pero cada noche, antes de dormir, miro por la ventana del jardín. Y allí está. Inmóvil. Paciente. Eterna. Algo nos marcó en esa alcantarilla. Y la deuda sigue pendiente.